no es lo mismo que memoria. El aprendizaje es el proceso neurobiológico a través del cual adquirimos información de nuestro medio, ¿ok? Y es y es lo que va a desarrollar, por supuesto, a la larga la memoria, que después esa información que adquirimos del aprendizaje la vamos a almacenar, ¿bien? Para poder tener aprendizaje es importante tener que se cumplan diversos aspectos, ¿ok? Como es la atención, ¿ya? La comunicación y la motivación. Si esas situaciones no se dan, evidentemente el aprendizaje va a ser vago, deficiente y evidentemente la memoria o la información que vamos a adquirir va a ser muy escasa, ¿ya? Como lo pueden ver, el aprendizaje y la memoria forman parte o fundamental de lo que es el medio externo y junto con los genes, esa carga genética, ¿ok? Van a determinar lo que es la conducta. Y la conducta no es más, por supuesto, que el comportamiento que nosotros vamos a tener ante diversos estímulos, ¿ok? Entonces, como lo pueden ver, sí, la carga genética evidentemente participa en un aspecto de la memoria, en un aspecto de la conducta, perdón, pero por supuesto un alto porcentaje también se ve influenciado por ese medio externo que va dado principalmente por el aprendizaje que va a derivar en la memoria. ¿Okay? Los componentes de la memoria, así como el aprendizaje tiene sus diversos componentes, la memoria presenta también los suyos, los cuales son la fijación, ¿sí? Evidentemente es la fijar, es lo mismo o se respecta a lo que es el aprendizaje con los componentes que ya les comenté. Y evidentemente si no tenemos nuevas experiencias, nueva información, evidentemente no la vamos a fijar. La conservación y el almacenamiento, que es el aspecto que directamente relacionamos con la memoria, ¿ya? Que es el almacenar, el guardar toda esa información que adquirimos durante la fijación, durante el aprendizaje, la vamos a guardar a modo de chip en nuestra memoria y la cual a su vez va a tener diversas fases, que lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante cada uno de estos componentes. La evocación o el recuerdo, ¿sí? Es por supuesto que se nos venga a la mente, que se nos venga durante el desarrollo de alguna actividad toda esa información adquirida, ¿ok? Y que dependiendo de la fase en la que se encuentre dentro de nuestra memoria, va a tener ciertas dificultades para poder recordarlas o evocarlas, ¿bien? Y un aspecto que probablemente muy pocos conocen o muy pocos conocían y que muy pocas veces se evalúa y es el reconocimiento. El reconocimiento no es más que el aspecto de que al ser expuestos ante un estímulo o una información, recordemos o tengamos en cuenta de que ya esa información fue adquirida anteriormente, ¿ya? Como que, por ejemplo, una vez que dentro de unos años más adelante que ustedes se gradúen, le vuelvan a leer un libro de neurociencia. Allí ustedes van probablemente esa información no la tenían de forma superficial, no la tenían, como se dice, a flor de piel, digámoslo, muy fácil, pero nuevamente al leerlo recuerdan o reconocen que esa información ya fue adquirida anteriormente. Y eso, por supuesto, forma parte de la memoria. No es que lo habían olvidado, sino que probablemente estaba en un área de más difícil acceso dentro de su sistema nervioso central, pero al ser nuevamente expuesto, por supuesto, esa información sale a flote nuevamente. ¿Ya? La memoria, como les había comentado, entonces así tiene funciones, es una función importantísima para nuestro desarrollo en el día a día y para nuestro desarrollo como seres vivos. Bien, por supuesto se divide, como les había dicho, en algunas fases para llegar a una memoria final, que es la que todos decíamos que es una memoria a largo plazo, es decir, que leamos algo hoy y lo recordemos dentro de 10, 20 años, pero también existen otro tipo de categorías. Entre estas están las categorías temporales, que son principalmente tres, ¿ya? Una, memoria inmediata. Ustedes la van a encontrar en muchos textos, la pueden encontrar englobado bajo el término de memoria a corto plazo, la cual a su vez se subdivide en memoria inmediata y en memoria reciente. Para términos prácticos y la posibilidad de que lo puedan evaluar de forma más práctica y de forma más rápida dentro de los pacientes, vamos a englobarlo con el término de memoria inmediata. Pero sí, se puede denominar también memoria a corto plazo, ¿ok? La memoria de trabajo, ¿sí? Y la memoria, como les comentaba, de largo plazo o memoria a largo plazo.
Entonces, comencemos. La memoria inmediata. Es una memoria que nos permite almacenar una gran cantidad de información, de datos, ¿ok? Es la que nos permite, como se dice, estar en el presente, reconocer el presente, saber lo que estamos haciendo segundo a segundo, las personas que estamos viendo, si estamos conduciendo todos los estímulos que están a nuestro alrededor. Pero, por supuesto, todos esos estímulos no van a ser recordados posteriormente a los minutos. Por ejemplo, si ustedes van caminando por una calle y se cruzan con una persona, probablemente a los 2 o 3 minutos no se van a acordar de esa persona, ¿sí? Pero esa memoria durante esa fracción de segundos es importante para ustedes saber que están interactuando, que estamos vivos, ¿sí? Como les comentaba, tiene una duración de fracciones de segundos. Como los ejemplos que les acabo de colocar, se asumen sistemas independientes para cada modalidad sensitiva. Esto lo que quiere decir es que, evidentemente, todos nuestros sentidos participan por vías diferentes, pero para llegar a un mismo fin, dentro de lo que es el almacenamiento de esa información que vamos a tener, ¿ya? El gusto, la visión, el olfato, la audición, ¿sí? Si vamos conduciendo, todo lo que vamos viendo, estamos estimulando la parte visual, pero también la parte auditiva, los vehículos, las cornetas, en fin. Toda esa información a la final nos va a dar el presente, ¿sí? Ese momento dado, y que, por supuesto, es una información que si no es constantemente expuesta, o si no estamos constantemente expuestos a dicha información, por ende, no vamos a poder no vamos a poder almacenar de forma correcta esa memoria, esa información, y por ende la vamos a olvidar y desechar de nuestra memoria, de nuestra capacidad de almacenamiento. ¿Bien? Allí, esos dibujos que se respectan allí, es la manera más práctica y más sencilla de poder evaluarla. Recordemos que, bueno, aquí estamos, sí, vamos a captar, vamos a decir muchos conceptos, pero saben que me gusta llevarlo a la parte práctica. Esa es la forma como ustedes la van a evaluar de forma muy, muy rápida cuando les llegue el paciente. Le exponen 3 objetos en este caso, pueden ser dibujos, los objetos en mano o el nombre de cada uno de ellos, carro, reloj, lápiz, ¿ya? Se lo comentan al paciente, que lo repita un par de veces y prosiguen su evaluación, prosiguen la conversación. Pasado 1 o 2 minutos, le vuelven a preguntar al paciente. ¿Recuerda las 3 palabras que comentamos hace unos instantes? Repiten, ¿ya? Y eso tiene un puntaje. Al final de la clase les voy a dar un test, que es lo que se realiza, y verán que el acertar cada una de esas 3 palabras tiene un puntaje. Y a la final, ese puntaje nos va a decir si el paciente tiene un trastorno de la memoria o si es propenso a padecerla en algún momento, ¿ya? Entonces es así, comentar unos objetos, unas palabras, unos números, y posteriormente que el paciente, unos minutos después, pueda exponer esas palabras que se comentaron. La memoria de trabajo. Una memoria de trabajo es, por supuesto, lo que hacemos y uno de los aspectos más evidentes dentro de lo que es la función de la memoria es el conjunto de procesos que nos permite el almacenamiento y manipulación temporal de la información para realizar ciertas tareas. Aquí nos estamos preparando, estamos adquiriendo conocimientos, información que en el momento dado, en el momento llegado, cuando se les presente el paciente, ya ustedes van a exponer, ¿sí? Y van a exponer no de forma consciente, sino de forma inconsciente muchas veces. Es decir, esta memoria puede ser tanto consciente o inconsciente. Verán que probablemente en los primeros pacientes a los cuales ustedes se vean expuestos, ustedes van a tratar de recordar cada una de las cosas que dijimos o que practicaron durante su formación, pero posteriormente esto va a ser una actividad, digámoslo así, robotizada, ¿sí? En donde ya ustedes prácticamente, al tomar el estetoscopio, ya su cuerpo sabe qué hacer sin necesidad de pensarlo, ¿ya? Ya saben dónde tienen que auscultar, ya saben lo que van a escuchar, si escuchan algo ya saben cuál es el nombre de eso o inclusive llegar a los diagnósticos. Esto, por supuesto, en la práctica médica, pero en cualquier actividad es igual, en el deporte, en cualquier tipo de trabajo, en la electricidad, etc. Es decir, es la memoria que adquiere, es la practicidad y la secuencia que vamos adquiriendo en la realización de diversas actividades durante el día, ¿ya? Para todo, para cocinar, para lavar, todo eso es lo que es memoria de trabajo. Cuando ya colgamos la ropa y la tenemos que recoger, el recordar que ya lavamos y tenemos que recoger la ropa, eso es
memoria del trabajo, y es un aprendizaje que uno lo puede denotar como algo normal. No, eso es un aprendizaje. Aprendimos que hay que recoger la ropa y lavarla, ¿sí? Es una capacidad, por supuesto, es la capacidad de mantener en mente constantemente, de forma tanto consciente o inconsciente, toda esa información. Por supuesto, como lo van a ver, la memoria de trabajo saca esa información temporalmente de la memoria a largo plazo para ponerla en práctica en un momento dado y luego nuevamente es guardada, ¿sí? Si está bien almacenada, esa información va a persistir en el tiempo. Si esa información no está bien almacenada, una vez que se realiza esa actividad, si no se repite constantemente, la vamos a olvidar. Permite dar continuidad a las tareas, lo que les estaba comentando, ¿ok? Sistemas por modalidad, igualmente, cada uno de los sentidos, por supuesto, también participa en esa memoria de trabajo. Es una memoria activa, ¿sí? Porque evidentemente es para ponerla en práctica. Es la memoria que utilizamos constantemente, como están haciendo ahorita para escribir, como están haciendo ahorita para buscar la información en sus computadores. Y, por supuesto, sus contenidos se van actualizando permanentemente. ¿Por qué? Porque cada vez, lo que siempre hemos conversado, vamos a evaluar los nervios craneales, el consejo que siempre les doy. Si lo practican entre ustedes, si lo van realizando constantemente, lo van a ir perfeccionando y esos pequeños aspectos que van mejorando de una evaluación a la otra van quedando almacenadas, grabadas y quedando como experiencia y, por supuesto, como aprendizaje que lo van a realizar a la perfección o de mejor manera cada vez que lo vayan realizando de forma repetida, ¿sí? Entonces sus contenidos se van actualizando permanentemente por el propio trabajo en sí y por supuesto por lo que uno va leyendo y por lo que uno va adquiriendo progresivamente, aplicándolo en lo que es la medicina, por supuesto. Allí pueden ver ejemplos, se puede explorar colocando al paciente que nos dé simples operaciones, ¿ya? Por ejemplo, si tienes obviamente uno siempre pregunta el grado de escolaridad que tiene el paciente antes de evaluarlo. Pues hay pacientes que por supuesto nunca estudiaron o por X situación, no saben sumar, no saben escribir, por diversas causas. Si ese no es el caso, uno le informa al paciente. Tienes 30 pesos y uno que vaya restando de 3 en 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si hace esa operación en un número de oportunidades que son 5, es decir, 30 menos 3, 27 menos 3, y así nos va dando cada uno de los resultados, eso en ese test que le voy a dar al final, también tiene un puntaje, ¿ok? Y eso es lo que nos va a determinar, como les dije, la probabilidad o que el paciente tenga una enfermedad o un trastorno de la memoria, ¿bien? Diversas actividades, por ejemplo, se le puede dar un papel también al paciente y se le indica que realice un acto. Toma este papel, dóblalo 2 veces por la mitad y colócalo en el escritorio, ¿ya? Eso es una información, una orden, en donde el paciente tiene que recordar qué es el escritorio, qué es el papel, qué es doblar, ¿ya? Y dónde lo va a colocar. Muchos pacientes ustedes van a ver que lo pueden doblar en una oportunidad y se lo dan al familiar. O lo doblan y se lo guardan. Entonces ya, evidentemente, ya tú vas tomando notas de esas cosas, de que hay aspectos de la memoria de trabajo que no están funcionando de forma adecuada. Y por supuesto la memoria a lo que todos queremos llegar y que ustedes tienen muy bien desarrollada, ¿cierto? Que es la memoria de largo plazo. Que es la memoria que por supuesto se va a mantener la información o la vamos a poder recuperar en días, semanas en adelante, ¿ok? Meses, años. No es una memoria tampoco permanente, ¿sí? Es decir, de por vida. Hay informaciones que pueden llegar a un nivel subconsciente en donde tenemos que llegar al aspecto del reconocimiento, como les comenté, ¿sí? Que probablemente ustedes en el día a día no recuerden que tienen esa información, pero cuando son expuestos a ese estímulo, lo recuerdan, lo rememoran. Eso es muy frecuente en medicina porque evidentemente hay 10.000, 20.000, 30.000 enfermedades. Probablemente uno ya tiene unas enfermedades que son las que van a ir manejando de mayor facilidad porque son las que son más frecuentes, accidentes cerebrovasculares, infartos, etc. Y van a haber síndromes mucho más raros que leyeron ahorita en neurociencias, que leyeron en cuarto año, que leyeron en X oportunidad, y cuando se les presenta el paciente, ustedes allí lo recuerdan, yo leí esto alguna vez, ¿ya? Pero ese reconocimiento quiere decir que esa información estaba en la memoria de largo plazo, si es que la información llega a la mente. Una pregunta, por ejemplo, esa evocación del recuerdo de, por ejemplo, lo que vi cuarto año, ¿sería algo como una memoria de trabajo? ¿O es más bien como, en vez de teoría, la memoria de trabajo como más
práctica. Es activa, ¿sí? Es más práctica. Sin embargo, evidentemente lo que estamos haciendo aquí es tratar de desglosar, en este caso la memoria, como pueden ver es más amplio que simplemente la palabra memoria, tratando de desglosarla, pero evidentemente cada uno de estos aspectos funcionan uno sobre el otro, ¿sí? O sea, la memoria de largo plazo, evidentemente tú la vas a poner en práctica, ¿no?, con la memoria temporal, y la memoria reciente está activa constantemente. O sea, no es algo que uno decide, puede utilizar esto ahorita y esto no. Son algo que va continuo. Pero, o puede ser particular o pueden ser ambas a la par. ¿Sí? Por supuesto, aquí se da lo que es parte de la retención de la información, en cada uno de los aspectos que les había comentado, y por supuesto está relacionada con cambios de la transmisión sináptica. ¿A qué se refiere esto? Que existe algo que lo habíamos comentado anteriormente, que es la neuroplasticidad, ¿sí? Allí existen cambios dentro de la transmisión sináptica porque se van formando nuevas conexiones sinápticas, nuevos circuitos que son los que van a permitir almacenar esa información y así poder ver. Como lo que estabas comentando, esa sinapsis o ese circuito tiene que crecer porque ese contenido que ya aprendiste de los nervios craneales ahora está en una área de tu cerebro que se tiene que conectar con el área motora para que tú puedas, poner en práctica ese conocimiento, ¿ya? Que para eso vas a requerir agilidad, para eso vas a requerir usar el martillo, para eso vas a requerir hablar, que es otra área de tu cerebro. Entonces hay un crecimiento constante y a eso es a lo que se refiere la plasticidad o neuroplasticidad, que bueno, ya la habíamos comentado anteriormente en otras clases, ¿sí? Esas imágenes que pueden ver allí es la forma de evaluar la memoria a largo plazo. Es un poco más complicada en el sentido de como son información que el paciente ha tenido o tiene anteriormente. Por supuesto, ustedes no conocen al paciente que está llegando en el momento de la urgencia o a su consulta, ¿ya? Entonces, es importante la presencia de algún familiar que pueda corroborar esa información, ¿ya? Normalmente yo lo coloco a distintos niveles, es decir, el familiar un poco más atrás que el paciente, y le voy haciendo preguntas al paciente, ¿ya? ¿Dónde vives tú? Bueno, toda la vida he vivido aquí en Arica. ¿Y siempre has tenido los mismos vecinos? Sí. ¿Cómo se llama tu vecino? Me da un nombre. Y mirándolo o con una mirada periférica, porque muchas veces los pacientes con trastornos de memoria se molestan o se frustran porque pueden sentir que tienen algunos trastornos de memoria y pueden creer que uno o está jugando o los está molestando, ¿sí me entienden? Entonces, tienen que tener mucho tacto con el paciente, con los pacientes que presentan trastornos de memoria, ¿sí? Y el familiar, va a corroborar, por supuesto, la información que el paciente ha dado. Eventos importantes que hayan sucedido en la ciudad, ¿sí? Más o menos ahorita en Las Palmas, que están sucediendo todas estas erupciones, aquí se sucedió un tsunami, se sucedió algo importante en la ciudad, ¿ok? Amistades, profesores, vecinos, como les estoy diciendo, nombres de estos... en estos aspectos que puedan ser corroborados y que nos van a dar conciencia de saber cómo está funcionando esa memoria a largo plazo. Dentro de las otras categorías son las categorías cualitativas. Las que vimos son las temporales. Ahora vienen las cualitativas, ¿sí? Dentro de estas tenemos lo que son la memoria declarativa y la memoria no declarativa. La memoria declarativa es una memoria que se encuentra disponible dentro de lo que es la conciencia, ¿sí? Siempre es dentro de la conciencia, no a nivel inconsciente, no es algo que podamos hacer de forma automática, ¿ya? La memoria declarativa es algo que queremos recordar, ¿ok? Como lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy dando una clase porque me preparé y estoy dándole la clase porque quiero recordar esa parte en particular, por lo que esta información adquirida. Puede expresarse igualmente, como lo que estoy haciendo, a través del lenguaje, a través de movimiento inclusive, ¿ya? Pero solamente puede evaluarse, evidentemente, de forma verbal, ¿ya? Entonces, es la forma de cómo van a evaluar a los pacientes. En este sentido, van a evaluar lo que es la coherencia y el contexto y el contenido de la información o de la conversación que están teniendo con el paciente, ¿ya? Allí pueden ver si él sabe realmente interrelacionar las palabras que está diciendo, si sabe el significado de las palabras. Van a haber muchas veces pacientes que no saben el significado de las palabras que están diciendo o se les olvidó porque están dentro del trastorno de memoria. Como pueden ver, nos permite dar discursos,
¿okay? En el ámbito educacional, político, donde quieran, se puede utilizar toda esa información porque nos permite traer a mente y poder comentar lo que es la historia, lo que es toda la información adquirida en sí, ¿sí? E inclusive todos los eventos que hayamos hecho, un matrimonio, qué hicimos el fin de semana, qué hicimos, a dónde salimos, los viajes que realizamos, es decir, toda esa información. De hecho, lo van a encontrar que se subdivide a su vez en memoria declarativa semántica, ¿sí? Que es cuando es una información que no tiene ningún contexto. Por ejemplo, en el ámbito político que estamos hablando, que hablan de situaciones en particular, pero no puede ser información que el paciente o que la persona haya vivido. Y lo que sería una memoria declarativa episódica, de episodios en particular. ¿Qué hiciste el fin de semana? Entonces tú te puedes ir a la playa, hice esto, hice aquello. Esa es la memoria declarativa, ¿ok? De episodios, de momentos en particular. ¿Sí se entiende? Y la memoria no declarativa, ¿ok? Esta, a diferencia de la anterior, es la que se utiliza de forma habitual en la parte inconsciente, ¿ok? Es una información que por supuesto tenemos que adquirir, que tenemos que repetir, que tenemos que practicar, pero que la realizamos de forma inconsciente o subconsciente. Y que principalmente, a diferencia también de la declarativa, se refiere más a procedimientos, ¿ya? A la parte operativa, a la parte instrumental, como lo pueden ver allí, y puede no ser completamente accesible a la verbalización. Hay personas que, por ejemplo, aprenden a tocar un instrumento y nunca recibieron clase particular como tal. ¿Y qué estás haciendo? No sé, pero está tocando perfecto. Eso sucede. O manejar bicicleta, nadie me enseñó, pero aprendió. O sea, es algo que no puedes evaluar verbalmente, sino visualmente. La parte como manejar una bicicleta, un instrumento, todas esas actividades, como les comentaba anteriormente, que son de forma inconsciente, que hay que repetirlas constantemente para que llegue a ser almacenada dentro de la memoria a largo plazo y así poder exteriorizarlas o ponerlas en práctica en el momento que se requiera, en el momento que se desee. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, entonces eso es lo que principalmente afecta de cómo el medio externo afecta nuestra memoria, nuestro comportamiento, porque como ya lo vieron, la memoria junto con los genes actúa de forma importantísima dentro de nuestra conducta y nuestro comportamiento. La otra parte es la parte genética, ¿sí? Como les comenté, y allí es donde entra en juego la memoria filogenética, ¿sí? Filogenética. Entonces, la información aquí en esta memoria se encuentra lo que es la información sobre el comportamiento de las especies, ¿ya? Todas las especies, incluyendo nosotros, por supuesto, tenemos un comportamiento innato, ¿ok? Entre nosotros, por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Que se activa una zona social dentro de nuestro cerebro, ¿que cuál es? Lo vimos en las clases anteriores. El área frontal, ¿sí? El área frontal es el área que toda esa información social que nos dice que, bueno, que estamos aquí viendo clases, que no podemos hacer ciertas actividades aquí porque estamos en clase, entonces nos cohíbe esa información innata que podríamos hacer, pero que ya fue corregida o que ya fue manipulada por nuestro medio externo. Por supuesto, uno de los grandes fines de esta memoria es tener unos fines adaptativos, ¿ya? Sobrevivir, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos de forma innata. Un recién nacido nadie lo enseña a succionar, ¿ya? El recién nacido nace con ese aprendizaje y es algo que no pueden controlar. Y de hecho eso uno lo explora, como uno con el dedo, con guantes, uno le realiza un pequeño masaje en lo que es la comisura labial y el bebé inmediatamente va a tener el reflejo de succionar. Eso es algo que se nace aprendido, ¿ok? ¿Para qué? Para sobrevivir. Obviamente ya a esta edad, nosotros no es que hemos perdido esa información o la hemos olvidado, sino que la hemos controlado por esa zona frontal de la que estábamos hablando. Y por supuesto, como les dije, bueno, por supuesto, se refiere a conductas instintivas. Ahí en la imagen pueden ver una serpiente, eso principalmente con los primates, ¿ya? Los primates
fobia total a la serpiente, nosotros también un poco, pero ellos más que nosotros, y son experimentos que se han realizado y los bebés de esta especie, de los primates, ya saben cómo defenderse y cómo huir simplemente al ver algo, o una serpiente o algo similar a una serpiente. ¿Ok? Y de eso es lo que se trata esta imagen que pueden ver acá. ¿Ok? Ese es un estudio que se realizó para poder verificar cómo era la parte de la memoria filogenética. Acá la parte redonda que pueden ver allí es un huevo, ¿ok? En donde estudiaron unas aves cuyos pichones, por supuesto, ya obtienen de forma innata primero el eclosionar, ¿ya? Ya ellos saben que tienen que romper el huevo, que aunque no crean, tiene una dureza importante para ellos, y de forma instintiva saben que tienen que salir de allí para poder sobrevivir. Si no, la especie, ellos se quedarían ahí afuera. De hecho, los padres no rompen el huevo hasta que el pichón realiza la ruptura o la eclosión, ¿sí? Eso es algo instintivo. Realizaron entonces, después que nacían los pichones, con aves que las llevaban con la mano por encima del área donde colocaban su nido y colocaban el pichón, observaron que estos pichones se escondían cuando veían aves, como pueden ver aquí con las flechas, con el cuello corto. ¿Por qué? Porque esas siluetas, que no necesariamente tenían que ser halcones, porque lo pueden ver que hay distintas formas, pero la característica principal e importante eran que era de cuello corto, como los halcones, ¿sí? Que son depredadores. Entonces los pichones, cuando veían una silueta que les parecía a ellos que tenía el cuello corto, se escondían. Mientras que cuando veían aves con cuello largo, que se supone que dentro de las especies ellos lo relacionan con animales no depredadores, se dejaban visualizar tranquilamente. ¿Ok? Entonces, eso es algo instintivo, porque evidentemente no habían tenido ni siquiera exposición con sus padres, fueron retirados del aprendizaje inicial de los padres una vez que eclosionaron, y inmediatamente al hacer eso, ellos tenían ese tipo de respuesta. ¿Okay? Vamos con otra parte importante, que es la consolidación de la memoria. Por supuesto, como les dije, la memoria va teniendo fases. Evidentemente, todos los días participa lo que es la parte de la memoria inmediata, luego la parte de trabajo y luego la parte de llegar a una memoria a largo plazo, que si no se llega a ese punto, o llegándose a ese punto, pero que si no se mantiene esa repetición, ese repaso, no se va a consolidar dicha información, ¿sí? Entonces aquí está simplemente el esquema de las fases o de los puntos a través de los cuales la información pasa en nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Entonces aquí esto se refiere a todos los estímulos que podemos recibir en un momento dado, ahorita que yo estoy hablando, que están viendo las láminas, que están escribiendo, ¿sí? Esto forma parte de la memoria inmediata, ¿ya? Porque estamos aquí, ustedes saben que es el presente, lo que estamos haciendo, ¿ok? De sus compañeros, en fin, de todo. Que si llegan ahorita, salen de acá y no repasan y nada, esto va a llegar y se va a quedar en el olvido, ¿ya? La idea es que esto, por supuesto, lo empecemos a leer, a repasar, a practicar, si es algo práctico, ¿ok? Para que llegue a la memoria de trabajo, ¿sí? Que aquí, inclusive, si pasó la memoria inmediata, lo leyeron una vez y lo practicaron una vez, los nervios craneales. Y si no lo siguen repasando, por supuesto, al pasar unos meses, va a llegar al olvido, por supuesto, ¿sí? Entonces hay que estarlo repasando varias veces para que se genere una consolidación de la información, que es que va a llegar hacia el punto de la memoria a largo plazo. Y como lo pueden ver, aquí hay dos flechas, ¿ok? En ambos sentidos. ¿Por qué? Porque evidentemente después que se practica, después que se hace esa información, después que se adquiere, se consolida en la memoria de largo plazo y luego nosotros la vamos a poder traer de vuelta para ponerla en práctica en el momento que queramos ponerla en evidencia, ¿sí? Entonces, esto es un vaivén constante de información, ¿ya? Cuando esta información ha ido y venido varias veces, evidentemente ya es una información que probablemente va a estar allí por siempre y que no va a quedar, como por ejemplo manejar bicicleta o hacer alguna otra cosa o leer algo que cumpla con cada una de las características que les dije dentro del aprendizaje: motivación, comunicación, motivación principalmente. ¿Bien? Entonces, esto es lo que principalmente debe pasar para que nosotros podamos
retener una información y poder evocarla en el momento que se nos plazca. Aquí tenemos algo importante que dentro de lo que es la consolidación, que es la imprimación, ¿sí? O priming, ¿ya? En donde se refiere a que se debe tener, evidentemente, una exposición repetida, porque si no podemos caer en imprimación. Imprimación es el proceso a través del cual un estímulo, ¿sí? O la exposición a un estímulo, influye en la respuesta cuando tenemos o cuando estamos expuestos a un estímulo en otro momento, ¿sí? Similar. La información en este caso se da por parte de recuperación por pistas, ¿ok? Como que leamos algo y lo empezamos a relacionar dependiendo del órgano o el área que estemos evaluando o que queramos descubrir, rebatir. Por supuesto es un método débil, pero por supuesto complementario al aprendizaje, ¿sí? Y por supuesto puede incitar a cambios emocionales y de comportamiento. Evidentemente todo acá puede caer a esto. La imprimación es la parte que nos puede hacer, o que puede hacer perder fiabilidad en lo que es la memoria. ¿Por qué? Por ejemplo, experimentos que se han dado en donde una persona, por ejemplo, es expuesta a 10 palabras un día, ¿sí? Por ejemplo, dulce, golosina, torta, chocolate, 10 palabras relacionadas con esos elementos, ¿sí? Al día siguiente, posteriormente, se le preguntó a la misma persona, o se le colocó en una lista, perdón, esas 10 palabras más algunas relacionadas, como por ejemplo, dulce. Y se les preguntó, ¿qué palabras de la lista B te comentamos ayer? Y muchas personas colocaban, la gran mayoría, aproximadamente el 50%, colocaban palabras relacionadas con los objetos o con las palabras que se les indicaron el día anterior. Por ejemplo, la mitad de las personas colocaban la palabra dulce, ¿sí? Es decir, se da una relación con algo, con una palabra que se relacione con esa palabra, con esos estímulos que se les dieron inicialmente. Eso es imprimación y que es lo que muchas veces podemos caer, que nos hacen una pregunta y nuestra mente nos dice o nos da una información que no es tan cierta o no es falsa, ¿sí? Pero que probablemente sí tenía relación un poco con lo que estaban preguntando en ese momento, ¿ok? Eso lo podemos dar, nos puede suceder en muchas oportunidades. ¿Ya? Esto, por supuesto, no solamente en el ámbito semántico, por supuesto también se da en el ámbito social, en muchos aspectos se da lo que es el área de la imprimación, en la educación, se puede influir en la política, se influye mucho en lo que es la conducta de las personas o lo que es su memoria para que realicen algo, ¿sí? A través de eso se juega con la imprimación. Algo que también está se conjuga con la imprimación es la asociación, que pueden ser conceptos similares, pero no iguales, ¿ok? Debido a que la anterior, por supuesto, es un método que nos deja un aprendizaje débil. La asociación, al contrario de ella, aumenta la cantidad de datos que podemos retener. Por supuesto, pone en juego muchas veces lo que comentabas aquí ahorita, que era la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo al mismo tiempo, ¿sí? Es uno de los métodos que nos permite desarrollar la memoria de forma más eficaz y que muchas veces nos puede ayudar a recordar temas, palabras, situaciones que queramos recordar, como mediante la asociación. Muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, en medicina, hay palabras, síndromes muy raros, palabras muy raras, que muchas veces cuando uno se está iniciando poco, uno las puede retener por sí solas, y muchas veces uno las puede asociar, ¿sí? Por ejemplo, los huesos del cráneo, el hueso temporal. Tú lees la palabra temporal y lo asocias con la primera imagen que te llegue en los primeros 3 segundos. ¿Qué te vino a la mente? Bueno, temporal, tiempo, te vino a la mente un reloj, ¿ya? Entonces, cuando tú asocias ese reloj, te colocas el reloj, si lo estás escribiendo, colocas el reloj debajo de la palabra y lo lees varias veces y lo vas a asociar. Y cuando veas un reloj, cuando tengas esa exposición, vas a
te vas a acordar de esa palabra, ¿sí? Entonces, así es que se realiza lo que es la asociación. Hay diversas formas de ejercicios para poder desarrollar esa capacidad de asociación, que no solamente es con objetos, pueden ser con otras palabras, pueden ser con cualquiera de los sentidos, con un sonido, puede ser con algo visual, etc. Muchas veces, y eso sí es una anécdota particular, por ejemplo, hay temas que dentro de la medicina te pueden llamar más o menor la atención y te motivan más o menos, ¿sí? Me imagino que ya, a pesar de que están empezando, ya les ha pasado. Hay unas cátedras que les interesan más que otras. Las cátedras que a mí realmente me parecen muy tediosas, yo normalmente pude desarrollar eso, las leía o las estudiaba estimulando lo que es la parte de la motivación. Es decir, por ejemplo, yo era muy fanático del baloncesto, de la NBA, y yo leía los temas más tediosos, los leía viendo los partidos, ¿sí? Entonces, al acordarme de los partidos, me acordaba de los temas y de las cosas que uno practicaba. ¿Por qué? Porque era algo que me motivaba y que en el momento lo podía relacionar y asociar, ¿ya? Ustedes lo pueden realizar con música, con algunas otras cosas, ¿ok? Entonces, son cosas que se pueden practicar y que los pueden ayudar a realizar eso. Aquí, esto por supuesto es un texto bíblico, son ejemplos que se dan, en donde por supuesto se dan palabras y las personas que por supuesto ya hayan leído lo que era Daniel y la fosa de los leones, por supuesto pueden llegar a armar nuevamente todo el texto simplemente con la exposición de las palabras, así no está el texto completo. ¿Por qué? Porque se asocian junto lo que eran las palabras a dicho texto. Entonces es algo importante y a lo cual ustedes se pueden apoyar para desarrollar y ampliar su capacidad de memoria. Bien, llegamos a algo que es el condicionamiento clásico, ¿ok? El condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano, ¿ok? ¿Por qué? Por Iván Pavlov. Participa la memoria no declarativa, es una generación de respuesta al parear un estímulo nuevo con otro que habitualmente produce ese efecto. Y dicha información se analiza o se procesa en la amígdala cerebral. ¿Cómo es eso? Aquí está el ejemplo que Iván Pavlov desarrolló, que realizó. Entonces, ante el condicionamiento, agarró una mascota, un animal, un perro, y, por supuesto, un estímulo incondicionado. Incondicionado quiere decir un estímulo, digámoslo, normal o cotidiano, que era la comida, que genera en el perro, que generaba salivación. ¿Ok? Ese era un estímulo incondicionado, comida. La salivación era la respuesta incondicionada. Posteriormente, se entrenó al perro, ¿ok? Bajo de forma repetitiva, un estímulo neutro, que era el silbato, de forma independiente, ¿sí? Por supuesto, el perro no lo relacionaba con nada, por supuesto, no salivaba, ¿ya? Luego entró en una tercera fase, durante el condicionamiento, se unió el estímulo incondicionado, es decir, la comida, con el estímulo neutro, que era el silbato, y el paciente. Y el perro realizó o generó la salivación y aprendió a relacionar ambos estímulos, y posteriormente se dio cuenta que retirando el estímulo incondicionado, dejando simplemente el estímulo neutro, nuevamente generaba la respuesta por sí sola, que era la salivación, ¿sí? Es decir, el perro aprendió que el silbato era igual a comida en un momento dado, y una vez que se quitó la comida, ya el perro seguía con esa, dentro de su memoria, con esa idea de que al escuchar el silbato le iban a dar comida. Y ya existía una respuesta. Eso es un condicionamiento clásico, y es algo que tanto el condicionamiento clásico como el operante, que es el que vamos a ver ahora, es algo que vivimos en el día a día. ¿Ok? Para que esto se dé, esto es algo que principalmente condiciona nuestras conductas, como lo podrán saber, por supuesto, nosotros somos iguales. A nosotros, por ejemplo, esto lo puede pasar con un examen, ¿sí? Si un examen nos da mucha ansiedad, bueno, ya ustedes al escuchar la palabra examen, ya eso les va a dar ansiedad, o les va a dar dolor de guata, o les va a dar dolor de cabeza, o cualquier cosa, ¿sí? Yo tenía un compañero que cada vez que escuchaba eso le daba diarrea, cada vez que escuchaba la palabra examen. Para que esto se dé, tienen que suceder diversos... ¿Cómo? ¿Cómo?
Ya, entonces, para que se dé este condicionamiento clásico, se deben pasar por diversos aspectos o características. Uno, la adquisición. La adquisición, como se dijo, ya es el entrenamiento que se le dio en este caso al perro. Luego se da una generalización. Posteriormente se dio cuenta que el perro, no solamente con el silbato, sino cualquier instrumento que asemejara al sonido del silbato, el perro iba a salivar, ¿sí? Cualquier cosa que fuera distinto del silbato, lo iba a hacer salivar, y eso es lo que se llama generalización. En fases iniciales, posteriormente, con el aprendizaje, si esto se sucede durante meses y años, va a existir una discriminación, ¿sí? En donde simplemente ahora sí va a quedar condicionado al silbato. Ya esos otros objetos o esos otros sonidos que generaban la salivación ya no van a darla. Luego se puede generar una extinción si por ejemplo ya no se expone más al perro a ese estímulo del silbato, extinción, se le olvida, ¿sí? Y luego puede recordarse o puede existir una recuperación espontánea. 2, 3 semanas después se escucha el silbato y el paciente y el perro puede nuevamente salivar, ¿sí? Entonces, estas son las características, los aspectos que dan a conocer lo que es el condicionamiento clásico. ¿Bien? Entonces, cuando una actividad no se maneja, por ejemplo, del silbato para que se olvide, ¿cuánto tiempo es? Bueno, primero eso depende al tiempo al cual haya estado expuesto, ¿sí? Como te lo dije, si tú lees un texto 3 veces, no es lo mismo que lo leas 10 veces. Va a estar en un área mucho más importante, depende de la motivación, depende de cada una de estas cosas y depende de la especie. De hablar de tiempo, no es muy difícil saberle en eso, porque igual, al igual que cada uno de nosotros somos distintos, cada uno de los perros son distintos, cada una, eso puede variar. Pero pudieron observar que a las 2, 3 semanas se generó como una extinción y luego se generó una respuesta espontánea. Pero puede ser un poco más, puede ser un poco menos, todo eso puede variar, ¿sí? Y lo otro importante es el condicionamiento operante, ¿sí? Que se hizo bajo este ejemplo que ven acá, que es la caja de Skinner. Hizo un experimento, Skinner hizo un experimento que metió dentro de una caja que él construyó una rata, ¿sí? Y colocó una palanca en donde si la bajaban, salía comida, o entraba comida, perdón, hacia la caja. Obviamente la rata no le dijeron que si bajaba la palanca, eso y le iba a salir comida. Colocaron a la rata allí. Ustedes saben que los animales siempre comienzan a explorar la zona donde están, donde viven, uno para escapar o para ver qué hace. La rata comenzó, pasaron varios días, obviamente la alimentaban, y o la alimentaban al menos para que no muriera, pero para que le generara hambre y siguiera buscando alguna forma de escapar o siguiera explorando. Y hubo un momento en que la rata pudo bajar la palanca y allí se dio cuenta que entró comida. Posteriormente la rata aprendió eso y cada vez con mayor frecuencia fue bajando la palanca para que le fuese entrando comida, ¿ok? Eso es el condicionamiento operante, ¿sí? El cambio en la probabilidad de una respuesta asociado a una recompensa, ¿sí? Entonces, la recompensa, la comida, estimuló a la rata hambrienta a que tenía que bajar la palanca, ¿sí? Para poder obtener comida, si no, no iba a obtenerla. La conexión directa es importante entre las acciones y las consecuencias, por supuesto, ese es el condicionamiento operante, toda acción tiene una consecuencia, y las áreas donde normalmente se genera este condicionamiento operante son los ganglios basales, la corteza motora y premotora, ¿okay? Condicionamiento clásico y operante es lo que vivimos día a día, ¿ok? Aquí lo podemos ver, se da mediante el refuerzo o mediante el castigo, ¿ya? El refuerzo puede ser tanto positivo como negativo, ¿ok? Positivo, un premio. Ejemplo, tenemos una mascota, un perro, queremos que nos traiga los zapatos o nos traiga algo, y cuando nos los trae, se le da comida en ese momento, se le da un premio. El animal, la mascota, el perro, va a aprender que cada vez que realice esa acción le van a dar un premio, y eso es lo que se llama un condicionamiento operante bajo un refuerzo positivo, ¿ok? Un premio, dar algo para aumentar un comportamiento, ¿ok? Y el refuerzo negativo es retirar el estímulo adversivo. ¿Pueden dar un ejemplo, alguno de ellos, de ese? Del refuerzo negativo.
¿Se les viene algo? Me imagino, por ejemplo, si esto es un premio, aquí que se le... ¿Cómo? un castigo, pero sería como, por ejemplo, un perro viene, se hace embarrar, lo sacas para afuera. ¿Qué quiere estar adentro? ¿Va a saber que tiene que hacer eso para estar adentro? Esa es la confusión que normalmente se da. Lo que acabas de decir es un castigo positivo. Creo que cuando los niños, por ejemplo, uno les dice que no metan las manos en los motores de la corriente y lo hacen igual. Y ahí se les quita el estímulo adversivo que se les dice que no se puede hacer. ¿Eso sería un refuerzo de retirar el estímulo adversivo? No, no tanto. No, sería más, eso se uniría más con lo que sería un castigo negativo. A pesar de que no es un castigo propiamente dicho el decirles que no hagan eso, o sea, lo estás condicionando a que no realice una acción, ¿sí? El refuerzo negativo, un ejemplo clásico es cuando estamos en los carros, en los vehículos. Cuando si tú te montas, ¿qué es lo primero que te va a decir el carro? Va a empezar a sonar un sonido que es desagradable para que te coloques el cinturón, ¿sí? Entonces tú aprendes a que para eliminar ese sonido desagradable, tienes que colocarte el cinturón. Entonces, ¿cuál es ahí el estímulo adversivo? El sonido, ¿sí? El sonido desagradable. Entonces, es un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque es un refuerzo es algo que te está enseñando a través de un estímulo adversivo que es el sonido, a través de algo desagradable. A través del refuerzo positivo era a través de comida, algo que te gusta. En cambio aquí, tú aprendes a que tienes que hacer algo bien para no tener algo mal, para no tener, en este caso, un sonido desagradable, ¿sí? El castigo positivo era como lo que comentaba, si tenemos un animal, tenemos una mascota y queremos que no entre a nuestra habitación, y cuando lo hace, lo asustamos, ¿ya? Ese es un estímulo adversivo para él. Él va a aprender que no debe entrar a esa área porque si entra le va a pasar o se va a asustar o lo va a relacionar con el susto. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Por eso se los expliqué, se los traté de colocar así porque es un poco confuso y como ustedes lo pueden ver, uno lo tiende a confundir mucho, ¿sí? Entonces eso sería un castigo positivo, es decir, él fue castigado y ahora por ese castigo va a hacer algo positivo que es no entrar al área que nosotros no queríamos que entre. Y el castigo negativo es precisamente cuando, por ejemplo, ha estado un niño en una clase y ahí digamos que es ese niño que es el que empieza el desorden, que comienza a jugar mientras están haciendo una actividad, ¿sí? Es como que se dice el centro del desorden y cuando el maestro, el profesor lo ve, lo saca de ese estímulo deseado, que es el desorden, y lo coloca en la pared castigado. ¿Sí? Ese es un castigo negativo, es decir, se le hizo algo negativo, que es castigarlo, se sacó de ese estímulo que él deseaba, que era el desorden. ¿Sí entienden? Eso es lo que es castigo y refuerzo. Y como lo pueden ver, si lo aplican en el día a día, aplica en cada punto y en cada actividad que realizamos nosotros. Por ejemplo, esto es muy común, muy frecuente. Usen las tarjetas y van a ganar puntos, o si llaman, les damos unos megas, ¿ya? Es para que vean que esto es lo que utilizan la política, esto es lo que utiliza la parte comercial, esto es lo que utilizamos aquí los profesores, por las notas, por todo. En todo, siempre se está estimulando tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante, ¿ok? Entonces es muy importante y quiero que sepan identificar cada uno de ellos porque, aunque no lo crean, es algo factible a la hora de utilizar en las exploraciones físicas de los pacientes, ¿ya? Van a tener dentro de la práctica muchas veces pacientes que van a fingir, ¿ok? Que van a fingir enfermedades, que van a fingir patologías. Y esta parte, un poco, si se quiere, psicológica, ustedes van a tener que aprender a manejarla para poder dilucidar realmente si lo que te está diciendo el paciente es verdad o es mentira, o si, si realmente se tiene la enfermedad o no, ¿ya? Recordemos que hay muchos premios que se pueden obtener por enfermedades, por ejemplo, licencias, ¿ya? Entonces, u otras cosas emocionales, ¿ya? Por ejemplo,
parejas que pelean muchas veces van a verlo, que llegan pacientes y ustedes saben, bueno, esto no va por aquí, sino que vamos por la parte psicológica, y mediante entender cada una de, de estas situaciones de condicionamiento, ustedes pueden hacer exteriorizar al paciente las respuestas que ustedes quieren, ¿sí? Les traigo un pequeño videito. La memoria hay que ejercitarla y voy a contarte las dos maneras de memorizar más utilizadas. Son dos, la memorización por repetición y la memorización por asociación. ¿Por repetición o imprimación? Repetir y repetir lo que se quiere aprender es un método muy eficaz, pero no es, evidentemente, el más divertido de todos. No debemos olvidar que aprender es un proceso voluntario, en el que el individuo debe tomar cierta parte activa y poner algo de esfuerzo. Así que de vez en cuando es conveniente memorizar datos por repetición y para ello hay que estar motivado. Este método es efectivo para memorizar y acordarse de las cosas, pero no por mucho tiempo, ya que este ejercicio estimula sobre todo la memoria a corto plazo. Si no vuelves de vez en cuando sobre lo aprendido, lo irás olvidando, pero si reforzamos muy bien el camino una y otra vez a lo largo del tiempo, con algo de esfuerzo podemos memorizar cosas de por vida. Cuando repetimos una y otra vez lo que queremos memorizar, una poesía, una lección, vocabulario de un idioma, lo que sea, estamos recorriendo siempre el mismo camino en nuestro cerebro, una y otra vez, de forma que las conexiones neuronales se refuerzan a lo largo de ese camino, facilitando luego el poder evocar recuerdos, ya que el camino está perfectamente trazado. La técnica de repetición, al no requerir imaginación y ser rutinaria, es aburrida, sí. E implica disciplina. No hay que machacar al alumno intentando memorizar datos y datos. Esto muchas veces produce en los alumnos efectos indeseados, frustrándolos de por vida y haciendo que odien la materia en cuestión. Por eso esta manera de memorizar tiene muy mala prensa. Pero que un alumno memorice ciertas cosas de vez en cuando tampoco está mal, ¿eh? La memoria por asociación trata de crear vínculos entre diferentes categorías, determinados estados de ánimo y diferentes asociaciones sinestésicas. Al implicar un gran número de sentidos, al memorizar por asociación, la información recogida es más fácil evocarla, ya que disponemos de más puntos de partida de donde recogerla. En el sistema de repetición, si olvidamos el único punto de partida, por ejemplo, la primera estrofa de una canción, estamos perdidos. Como decía Ray Loriga, la memoria es el perro más estúpido. Le tiras un palo y te trae cualquier cosa. La técnica de la asociación funciona como si la mente tuviera pequeños cajoncitos estancos, de tal manera que si no se abre un cajón por un camino, recorriendo otro camino, podemos abrirlo. Implica a un mayor número de neuronas y conexiones cerebrales, lo que hace que la información se registre más tiempo que por repetición. Estimula la memoria a largo plazo. Tenemos que aprender de las dos maneras conjuntamente, por repetición y por asociación. Para tener una buena base de conocimiento es importantísimo practicar la memoria por asociación, practicarla continuamente y de por vida, intentando tejer en nuestra mente toda una red de conocimiento. Cuanto más curiosos seamos, más estaremos ejercitando este tipo de memoria. Este vídeo que acabáis de ver, bueno, ya lo pudieron ver que es un tipo de práctica que es la que más se recomienda. No les recomiendo mi forma de asociación, pero ustedes pueden encontrar las que me parezcan, ¿ya? ¿Cómo? Lo que te había dicho, que viendo partidos, viendo juegos, así era que me acordaba de cosas. Entonces, bueno, vamos a descansar unos 10 minutitos y luego igual seguimos la clase.
porque lo único que se es que no las dejaba hacer como recordaba. Sí. Y dice la función de compartir con esta pausa. Ponga el de la derecha. Además, reanudar la grabación. Recording in progress. Reanudar función de compartir. A la derecha. A la derecha, me lo hicieron. Arriba. Ahí, esa. Ahí. Tiene que dejar de compartir y compartir. ¿Cómo que dejar de compartir? Ahí, deja de. ¿Un rojito? Ahí. Y compartir nuevamente. Pongo pantalla. Pantalla no vamos a ver. Ahí, pongo compartir. Abajo a la derecha. La derecha, así. La derecha. Derecha. Arriba, ahí lo puedes hacer. Y ahora sí. Aquí a grabar, ¿no? Sí. Aparece la flecha. O el mouse. Sí, yo creo que fue el mouse, pero no dice nada. Ya. Bueno, continuemos entonces con algo más rápido, que es los sistemas encefálicos. Los sistemas encefálicos o las partes del sistema nervioso central donde participa o donde se almacena esa información, donde actúa la memoria, ¿ya? Wilder Penfield en 1958 fue el año en donde, y el primero en darse cuenta de cuáles o que existían sistemas encefálicos en los cuales participaba o funcionaba la memoria, ¿ok? Mediante diversos experimentos y cirugías que se realizaron en aquel entonces. El caso de H&M, era un paciente en la década de los 50 también que comenzó a convulsionar en la infancia, ¿ok? Presentaba convulsiones de pequeño mal. Pequeño mal se llama crisis de ausencia o convulsiones parciales, es decir, un brazo, una pierna. Y a medida que fue avanzando de edad, ya en adolescencia, pasaron a ser convulsiones generalizadas, es decir, las que vemos en las películas, que vemos que son tónico-clónicas generalizadas, que pierden control de esfínteres, que botan espuma por la boca. Y a medida que fue avanzando de edad, cada vez fueron empeorando y haciéndose una epilepsia refractaria. Refractaria quiere decir que no respondía al tratamiento, ¿sí? Y alrededor de los 26 años, en 1953 por allí, en septiembre de ese año, se hicieron múltiples estudios y se decidió, obviamente previa aprobación del paciente, ya que no tenía calidad de vida, inclusive ya había dejado de trabajar producto de ello,
realizar una cirugía de la epilepsia. La cirugía de la epilepsia consiste en sacar del cerebro la zona o el foco epileptógeno, ¿sí? El cual se había determinado que era el área del temporal medial y el hipocampo, ¿ok? Allí se pudo ver que HM, que son las siglas de su nombre, se realizó entonces una resección temporal medial, ¿ok? Como les comenté, del únculo, la amígdala y el hipocampo. Y posteriormente, en los controles siguientes, el cual uno de los más organizados, ya de forma importante, se realizó después de 2 años, se pudo observar que tenía un intelecto conservado. Su CI, su capacidad intelectual, persistía exactamente igual, que era de 112 antes de la cirugía, persistió exactamente igual. Pero tenía incapacidad para formar memorias episódicas declarativas, es decir, situaciones o nuevas informaciones dentro de la historia de la memoria, ¿ok? Pero adquiría memorias por vía no declarativa, es decir, se le enseñaron a hacer procedimientos, a armar rompecabezas, en fin, y lo podía realizar y lo podía recordar. Y conservaba memoria de trabajo. Él trabajaba en una empresa de parte de electricidad y se recordaba cómo era parte de su trabajo. Allí se pudieron dar cuenta de que el hipocampo y esta área es muy importante para la parte de la memoria, ¿sí? H&M acaba de prácticamente morir, fue en el 2009 que falleció dicho paciente. Eso fue en Montreal, una de las doctoras que tenía 50 años conociéndolo, tenía que saludarlo todos los días y presentarse todos los días porque él olvidaba constantemente quién era esa autora, esa persona, porque no podía tener o no tenía esa parte de la memoria episódica, no podía recordar su rostro, se le olvidaba constantemente. Nada, no recordaba nada, no, porque era algo nuevo, sí. De hecho, él no recordaba, de hecho su memoria quedó hasta unos meses antes de la cirugía. No recordaba ni siquiera que había sido operado y ni meses previos a esa cirugía. Según la doctora, posteriormente en uno de sus ensayos se pudo escribir de que HM pudo entrar en cierta conciencia de que lo habían operado, pero aún con mucha dificultad. Fue, digamos, que el avance que más pudo evidenciarse en HM. Pero todo lo demás era completamente una persona funcional, excepto esa situación. Parecía como que tuviera un Alzheimer en ese sentido, ¿no? No es un Alzheimer, exacto. No es tanto como un Alzheimer, ya lo vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Sí, claro, ahí está, conserva la memoria de trabajo y aprende nuevas cosas también por la vía no declarativa, que es la procedimental, ¿sí? Pero la memoria episódica de momentos, rostros, nombres, las cosas que estamos aprendiendo aquí, claro, en el momento las tenía, pero ya mañana se les olvidaba. Posteriormente se dio pie a realizar diversos estudios. Ahí están unos estudios que se realizaron, por ejemplo, los taxistas londinenses. Sí, allá para poder ser taxista se debe realizar una prueba, un examen que es bastante complicado, que puede durar hasta 3-4 años, en donde los taxistas este es el mapa que se tienen que aprender, ¿ya? Aproximadamente más de 25.000 calles, ¿sí? Si no se las aprenden y si no presentan esos exámenes y si no basan cada una de las pruebas, no pueden ser taxistas. Y el porcentaje de reprobación es muy alto, más del 50% lo reprueban, pasan todo ese lapso de tiempo y perdido, porque no lo pasan, ¿sí? Entonces, en las personas que pasaban ese examen, se les realizaba posteriormente una resonancia en donde pueden ver que existía una previa y una posterior, y en ese lapso de tiempo, en ese 3 a 4 años, existía un aumento importante, casi el doble, de lo que era el hipocampo, ¿ya? Entonces allí pues, se pudo evidenciar que el hipocampo forma una parte importante de la memoria no declarativa, de aprender las cosas a las cuales estamos expuestos y de la ubicación espacial, ¿sí? Entonces, para conducir, para viajar, para ver, para saber a dónde vamos, siempre utilizamos el hipocampo. Y eso se pudo evidenciar en este experimento, ¿ok? Aquí algunas zonas del área del sistema nervioso central en donde participan las memorias, la memoria declarativa a corto plazo, como les dije, en la parte del hipocampo. A largo plazo depende lo que se quiera almacenar, el área de Wernicke en la parte temporal, temporoparietal,
el significado de las palabras. La corteza temporal, podemos recordar los objetos y relacionarlos con el área de Wernicke para darle relación con las palabras. En el área fusiforme, los rostros familiares desconocidos, ¿ok? Y la memoria no declarativa, a corto plazo, diversas regiones, ¿ok? Como les dije, es algo muy complejo que estamos tratando de dividir como para poder comprender, pero por supuesto todo actúa y activa de forma simultánea. Cuando vemos un reloj, relacionamos la imagen con la palabra, entonces ya esas son dos áreas distintas de nuestra memoria que están funcionando a la vez. Y la memoria a largo plazo, por supuesto, tenemos el cerebelo, cortezas premotoras, la parte del área frontal, y los ganglios basales, por supuesto, que bueno, que habíamos comentado que cada una de estas áreas participa en el movimiento, en los movimientos, y por ende, para realizar los movimientos tenemos que tener memoria, porque si no, vamos a realizar de forma inadecuada dichos movimientos, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, quería comentar un poco sobre lo que son los trastornos de la memoria. Evidentemente, y lo más importante de ellos es las amnesias, el olvido, que es la incapacidad de conservar o recuperar información y constituye el trastorno más importante de la memoria, ¿sí? Tipos de amnesia, la podemos clasificar en cronológica y etiológica. En la cronológica son 3. Es importante porque estos términos son los que utilizamos cuando evaluamos a los pacientes. Ejemplo, un paciente que tenga una amnesia de lo que es la memoria inmediata, lo vamos a denominar como memoria o amnesia anterógrada, o tiene memoria anterógrada alterada. La amnesia retrógrada, evidentemente, es a largo plazo. Amnesia lacunar sobre algún momento determinado. Ya lo vamos a ver. Entonces, la clasificación cronológica, exactamente, les había comentado, se genera una pérdida de la información o de la memoria reciente. Muy frecuentemente se da por traumatismos craneoencefálicos o algunas enfermedades como las propias meningitis, que también pueden generar eso, e inclusive los accidentes cerebrovasculares. La memoria anterógrada puede verse el paciente puede recordar lo que hicimos hace 10 minutos, hace 20 minutos, pero se le olvidan todo lo que aprendió durante la infancia, se le olvidan los nombres de sus profesores, se le olvidan los nombres de sus familiares, en fin. Toda esa información que aprendió en la memoria a largo plazo. Y la memoria lacunar, acá me equivoqué, la amnesia lacunar, perdón, habla o trata de que se olvida un aspecto o un momento dado de la memoria. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un accidente de tránsito y se olvidan de ese momento, del accidente como tal nada más, pero recuerdan lo que hicieron antes y posteriormente lo que van a realizar posteriormente, ¿sí? Esa es la amnesia lacunar. Sí. Tanto lo de antes y después se recuerda. Lo único es el momento como tal. Existen causas orgánicas, ¿ok? Como está la amnesia postraumática, bueno, su nombre lo dice, después de un accidente cerebrovascular, o por ejemplo, un robo, un asalto. Muchos pacientes tienden a olvidar el rostro de las personas que efectuaron el robo, ¿sí? La amnesia y la amnesia postraumática en este caso sí puede afectar, sí afecta no solamente el momento, sino también puede afectar o la anterógrada o la retrógrada o ambas. La amnesia global transitoria, se pierde toda la memoria en un momento dado, ¿ok? Muchas veces, esto más que todo por enfermedades sistémicas, por encefalopatías, por un infarto que disminuye la llegada de oxígeno al cerebro y el paciente puede quedar en una amnesia total que puede durar de 24 horas aproximadamente o menos. Y el delirium, que es un estado en el cual muchas veces, que se da principalmente en los pacientes añosos, en donde se les controla, se agitan y por supuesto entran en una amnesia que no recuerdan, no pierden tanto la memoria anterógrada y retrógrada, y también se debe simplemente a la hospitalización. Muchos pacientes al hospitalizarse, como entran en un estado de ansiedad, de estrés, entran en este proceso de delirium, ¿okay? Que también se llama síndrome confusional, y precisamente confunden absolutamente todo, te dicen que están en su casa, que están en otro lado, están en el hospital,
Y una vez que pasa esa ansiedad o una vez que se cura la enfermedad, se restaura inmediatamente o relativamente la memoria. Pueden, un gran porcentaje, hasta un 20-25% de los pacientes pueden quedar con la memoria afectada. Ejemplo, una paciente de 70-75 años por una simple infección urinaria puede entrar en delirium por la propia infección y posteriormente al salir de la hospitalización quedar con trastorno de la memoria y los pacientes después te acuden 1 o 2 meses después de dicha hospitalización pensando que el paciente tiene Alzheimer y no, lo que tuvo fue un delirium y ahora está presentando un trastorno de memoria pero producto de ese delirium que tuvo previamente. Por eso es que es importante a la hora de evaluar a los pacientes lo que les digo, preguntar el momento que se dio, por qué se dio, los antecedentes, todo es importante. Eso es lo que respecta a la causa orgánica. Y lo que respecta a las causas afectivas, muy importante también, ¿ok? Y tiene una gran relevancia, una gran importancia dentro de los trastornos de la memoria. Está la amnesia selectiva, ¿ok? Que igualmente, por un proceso afectivo, una ruptura, una pérdida familiar, ¿ya? El paciente olvida selectivamente ese aspecto que le fue muy fuerte emocionalmente. Amnesia por ansiedad, por la propia ansiedad, que pueden tener algunos pacientes, ansiedad generalizada, muchas cosas, o por algo en particular, que ya evidentemente son trastornos, tanto psicológicos como psiquiátricos, dependiendo la intensidad. Y lo que serían, por supuesto, también las afectaciones disociativas o psicógenas, que en parte son como, suelen ser, relacionarse un poco con las selectivas, ¿ya? Son por procesos también importantes que afectan en un momento dado a la persona desde el punto de vista emocional. Y esto era lo que les comentaba. Este es el Mini-Mental, o el test que se realiza. Este Mini-Mental normalmente se creó para la enfermedad de Alzheimer principalmente, ¿ya? Pero evidentemente se evalúan cada uno de los aspectos de la memoria, de lo que habíamos conversado, memoria inmediata, de trabajo y a largo plazo en ese sentido. Aquí, esto fue un ejemplo simplemente, se llena por supuesto lo que son los datos del paciente y el puntaje máximo es de 30. Hay un Mini-Mental abreviado que tiene un puntaje menor, pero digámoslo, este es como el completo, el extenso, y obviamente no se trata de aprenderse cada una de las preguntas, porque como lo pueden ver es algo que normalmente preguntaríamos a un paciente. ¿En qué año estamos? La fecha, o sea, un interrogatorio, una conversación normal que se le da al paciente, y cada uno, si acierta en cada una de esas preguntas, uno les va dando un puntaje. Llega un momento que es tan sistemático que ya ustedes más o menos pueden saber qué puntaje va a tener cada paciente, pero lo importante es que sepan que existe una herramienta que permite evaluar la memoria y ver inclusive cuál de ellas puede estar alterada o afectada, y en base a eso y a los antecedentes y a la clínica que presenta el paciente puede darle un diagnóstico si es enfermedad de Alzheimer o algún otro apellido dentro de lo que serían las demencias, ¿ok? Las demencias son trastornos cognitivos, tanto la memoria, como afasias, como pérdidas de cálculo, ¿ok? Como alteraciones del lenguaje, que lo pueden ver acá, ¿sí? Entonces, eso es importante, principalmente la memoria inmediata, la fecha en donde estás, ¿okay? Eso ahí estamos evaluando la parte inmediata, la parte del cálculo, la memoria temporal, ¿ok? Esto aquí lo que les comentaba de nombrarle 3 palabras y que no las repita, ¿sí? Memoria inmediata también. En la parte del lenguaje no solamente evaluamos el contexto, sino que también evaluamos la memoria a largo plazo, ¿ok? Porque ahí vamos a poder ver y saber si él realmente sabe los significados de algunas palabras al ir hablando, o en el momento de la escritura, que uno le indica al paciente, escribe una frase, la primera que se te venga a la mente, o por ejemplo, mi nombre es tal y estoy en el hospital. Entonces allí podemos saber si sabe armar, si armó bien una oración, y eso por supuesto también no solo nos habla del lenguaje, sino también de la memoria a largo plazo, porque es algo que desde el punto de vista de la memoria de trabajo, de la memoria activa, la realizó bien porque se recordó cómo escribir y cómo hacer las cosas. ¿Okay? Y eso se llama el Mini-Mental. ¿Okay?
Bueno, eso es todo por ahora. Una duda, ¿el uso de algunos fármacos puede generar amnesia? Claro, indudablemente. Todos los factores, todos los medios externos, como lo viste, la memoria forma parte del medio externo. Por ende, cualquier cosa que se encuentre dentro del medio externo nos puede dar. Fármacos, sustancias psicoactivas, drogas, cualquier cosa. Accidentes, situaciones emocionales. ¿Sí? Profe, Sí. una duda con la amnesia anterógrada y retrógrada, si lo podría explicar de nuevo, por favor. La memoria anterógrada se refiere a la inmediata, ¿sí? A la reciente, a la de corto plazo, a la del momento, en dónde estás, en dónde estoy, ¿ya? En dónde estamos, el presente. Y de ahí en adelante. Y la memoria, es decir, de la nueva información que se va adquiriendo. Y la memoria retrógrada es la memoria a largo plazo. La memoria que ya está almacenada, que ya está guardada, donde vives, en cómo se llama este país, porque evidentemente naciste aquí, o cómo se llama esta región, ya esas son áreas de a largo plazo, o preguntarle algún evento pasado al paciente. Que como te dije, esa normalmente se evalúa en compañía de un familiar que nos pueda corroborar dicha información que nos está dando el paciente. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Vamos a la hora. Bueno, ya terminamos. ¿Se acuerdan ustedes de las 3 imágenes que estaban? Claro. Nuevamente, no me acuerdo. Carro, reloj, lápiz. Carro, reloj, lápiz. Listo, terminamos entonces. No hay más preguntas, ¿no? Ya.